están viendo, así de rápido y fácil. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Me complace en presentarles esta gran herramienta que tampoco debe faltar en tu taller de electrónica, tu laboratorio. Les presento esta pistola de aire caliente, cortesía de la empresa FNIRSI, el modelo SAG55. Una herramienta inteligente, de última tecnología y de gran valor para tu taller. Dentro de las características técnicas más importantes es que tiene un aumento de temperatura rápido, un control de temperatura preciso, utiliza un microcontrolador y un control electrónico automático a través de un PIT. La velocidad del flujo de aire es ajustable, es decir, tenemos hasta 20 niveles desde el 1 al 20 para poder ajustar el nivel de aire que vamos a entregar. Y no solamente ello, es altamente silencioso, utiliza un motor brushless para poder enfriar de manera silenciosa esta herramienta. Asimismo, tiene un sistema de enfriamiento automático a través de un control magnético. Cada vez que lo ponemos en su base, automáticamente el equipo se apaga y se enfría. Una pantalla LCD de 1.54 pulgadas, un monitoreo en tiempo real de la temperatura y del consumo. Ojo con el detalle, eso es algo muy pero muy importante. Incluye una protección por aislamiento térmico, de manera tal de que si el equipo por alguna razón falla, la temperatura automáticamente desciende y se apaga porque tiene un control electrónico para proteger no solamente el equipo, sino salvaguardar la seguridad de las personas. Y algo importante es que presenta 3 opciones de preseteos rápidos, es decir, podemos configurar de manera automática 3 seteos como así lo deseemos. Vamos a abrir la caja rápidamente para mostrarles, para después entrar a la parte técnica, a la parte práctica. Ahí podemos observar rápidamente un unboxing, una boquilla de 6 milímetros de diámetro. A decir verdad, solamente lo han sacado con esta boquilla pequeña de 6 milímetros, ¿no? Supongo yo que después con el tiempo van a sacar boquillas más grandes. Esta es con la que viene por defecto. Y acá tenemos en nuestra estrella a esta pistola de aire caliente, el modelo SAG55. Ahí están observando. Es muy pero muy ergonómico, como lo vamos a ver luego. Tiene una pantalla de 1.54 pulgadas e incorpora el adaptador de corriente que les estoy mostrando en estos momentos, que es para el caso de Perú 220 voltios, entre 200 y 240 voltios, 3.5 amperios, de entre 50 y 60 Hz, y tiene una salida de 13 voltios, 1 amperio, el adaptador de corriente, ¿no? Esta es la pistola de aire caliente inteligente.
trae su cable de poder, ¿no? Para el caso de Perú lo he pedido con el enchufe de los Estados Unidos, ¿no? El manual que viene en 2 idiomas a color, manual en chino y en inglés, muy pero muy simple, fácil de leer. Y acá viene su base, ¿no? La base que es muy pero muy importante para poder sujetar esta pistola de aire caliente. El material es bastante bueno, ¿no? Y como ven, la verdad que es muy sencillo poder ensamblar. Simplemente entra a presión y aquí, como lo vamos a ver luego, vamos a hacer las pruebas técnicas en la siguiente sección de video. Ok, vayamos a esa parte entonces. Bien, nuevamente con ustedes vamos a ver algunas características técnicas importantes, sobre todo de cómo poner la boquilla y las opciones de configuración. Acá podemos ver la base. Miren la base, la verdad que es bastante strong, es aluminio, un metal bastante duro. Y acá podemos observar la ubicación de cómo mantener las boquillas en una cierta posición. Vuelvo a repetir, van a salir después, supongo yo, 2 boquillas más. Vamos a utilizar esta. La boquilla la pueden poner directamente si está fría. El equipo sin encender lo pueden poner directamente a presión. Pero si el equipo está caliente y ustedes quieren cambiar las boquillas, acá tiene un sistema muy sencillo para poder poner y retirar. Si yo quiero retirar, simplemente me ubico acá y retiro. Y si quiero poner, me ubico acá y pongo. Así es simple. Para ubicar, tiene un interruptor magnético ahí. Automáticamente el equipo debería apagarse o entrar al modo standby, porque internamente tiene un sensor magnético, un interruptor magnético para poder poner en standby y luego apagar el equipo. Es lo que vamos a ver después, pero en esta parte del video vamos a empezar rápidamente con las opciones de configuración que les voy a mostrar en esta parte, en esta sección del video. Es muy pero muy ergonómico tratar de manipular, como lo vamos a ver después en la parte práctica. La calidad es bastante bueno, el cable es de 1.2 metros de largo. Y vamos a encender, vamos a conectar la alimentación, y cuando conectemos la alimentación se va a encender una luz aquí, una luz LED. Miren, automáticamente se enciende una luz LED y ahí ya está energizado. Ahí están viendo, ya está energizado, pero todavía no está encendido al 100%. Digamos que está en un modo apagado electrónico. ¿Cómo lo enciendo? Presionando el botón del centro. Acá hay 3 botones y un botón principal. Este botón principal, que es un botón para poder cambiar, ojo con el detalle, los seteos preestablecidos de fábrica o lo que ustedes desean poner, ¿no? Y lo vamos a ver luego. Entonces ya hemos conectado. Para encender presiono el botón del centro, ¿no? Este botón del centro lo mantengo durante 3 segundos, se enciende, sale el logo y luego pasa a la opción por defecto del idioma. Aquí voy a cambiar al idioma inglés, doy OK y ahí me pide presionar otra tecla para recién empezar a calentar por defecto. Esto lo vamos a configurar después si yo quiero que a la hora que encienda automáticamente empiece a calentar, o yo puedo presetear para que ni bien lo encienda, luego nuevamente presione cualquier tecla y empiece a enfriar, ¿no? Miren el ruido. Es muy pero muy silencioso porque utiliza un motor brushless, ¿no? Sin escobillas, de 20 niveles. Y aquí en la pantalla quiero mostrarles cómo es que funcionan las indicaciones en la pantalla. Esta pantalla es de 1.54 pulgadas, ¿no? Como les decía en la parte inicial. Y aquí pueden observar algo importante, los colores. El color amarillo aquí me está indicando que está en estos momentos para poder empezar a configurar la temperatura. Si yo presiono este botón de en medio, salto acá, miren, amarillo, salte acá, ahora se pone amarillo a la parte de arriba, y ahora ya puedo setear los niveles de aire hasta 20 niveles. Yo puedo configurar hasta 20 niveles de aire, desde 1 hasta el 20, con el motor brushless que les hablaba, sin escobillas. Vamos a empezar con la temperatura aquí. Nuevamente regreso a la parte de temperatura. Y aquí por defecto está seteado para subir y bajar con estas flechas arriba y abajo de 25 y 25. Miren, ahí hay 300 grados centígrados. Yo subo a 325.
Miren cómo sube automáticamente la temperatura de 25 en 25. La temperatura la puedo subir hasta 450 grados centígrados. Ahí está. Ahí lo estoy mandando a 450 grados. El control es un control electrónico automático a través de un microcontrolador por pitch, ojo con el detalle, y lo puedo bajar hasta 100 grados centígrados. Es decir, el control es de 100 hasta 450 grados centígrados. Voy a dejarlo en 150 grados centígrados para que no se me caliente mucho. Y les hablaba del nivel de aire, ¿no? Aquí está en el nivel 10. Yo puedo con este botón presionar, ir a la parte superior y yo puedo subir el nivel de aire, como están viendo ahí, hasta 20. Miren, se escucha más fuerte el sonido del motor, pero igual es silencioso, ¿no? O puedo bajarlo con este otro botón a un nivel hasta 1 si así lo deseo, ¿no? Miren, nivel muy bajo, quiero calentar más, subo la temperatura y bajo el nivel de aire, ¿no? Para calentar una sección o un componente electrónico específico. Voy a dejarlo en 10, ¿no? Y regreso a la temperatura, hago clic aquí y regreso al nivel de temperatura, ¿no? Acá estoy en 150, un nivel de aire 10. ¿Ok? Acá hay algo importante, como les hablaba, ¿no? Yo tengo 3 niveles preseteados de temperatura de fábrica. En este caso es 300 grados centígrados. Miren, acá está en el canal 1, es decir, el preseteo 1. Si yo presiono, me voy al preseteo 2, que está en 300 con un nivel de aire de 10, y el preseteo 3, que está igual, ¿no? Es decir, el 1, el 2 y el 3 está de fábrica. Miren, canal 1, ¿no? Esto yo lo puedo ir cambiando en función a mis necesidades, ¿no? Es lo que les voy a explicar en la siguiente sección de video. ¿Ok? Si yo quisiera, puedo ir a las opciones de configuración, manteniendo presionado este botón 2 veces, 1, 2, y entro a las opciones de configuración, y acá puedo cambiar en el modo de auto off, de auto apagado. Está en 5 minutos. Si yo quisiera lo cambio de 5, lo puedo cambiar a 10, 15, vamos a dejarlo en 5. O si yo quisiera que no entre en modo standby, sino que de frente automáticamente se apague, yo lo voy a dejar en 5 minutos, ¿ok? Luego el calor, si yo quisiera que automáticamente me entre cada vez que yo prenda de frente caliente, lo pongo en off, lo voy a dejar ahí como está. Las unidades en grados centígrados o grados Fahrenheit, recuerden que puede calentar desde 100 hasta 450 grados centígrados, más que suficiente. El idioma inglés o chino está en inglés. Y acá viene lo que les hablaba, ¿no? Los preseteos de fábrica de la temperatura. Le doy aquí y voy a cambiar la temperatura del canal 1, y lo voy a cambiar en estos momentos, que esté en 10 la temperatura, ¿no? El aire en 10 y la temperatura, ¿no? Que en este caso no en 300 sino en 150, ¿no? Vamos a bajarlo a 150, solamente para mostrarles, ojo, que es una prueba. Aunque es más, lo voy a dejar ahí en 150. Ok. Bajo, regreso. Este es el canal 1. Ahora quiero ir al canal 2. Quiero cambiar el seteo, que no sea la velocidad del aire. Vamos a cambiarlo a, en este caso, que sea 15, ¿no? Y la temperatura que sea 350 grados centígrados, ¿no? Aquí, que es lo que más o menos yo suelo utilizar cuando sueldo y desueldo componentes, sobre todo cuando desueldo, ¿no? Vamos a ponerle en 350, listo, regreso, y la temperatura 3, por defecto, lo voy a poner obviamente en 20, ¿no? Para que sea más fuerte el aire que me entregue, pero a una temperatura, ¿no? A una temperatura ya no de 300, sino de 420, miren. 420, vamos a ponerle no 450, 420 para calentar más, y esto no va a malograr los componentes. Depende de cómo ustedes utilicen y hagan en círculo o apliquen en círculo el aire caliente de esta pistola de soldar de aire caliente. Vamos a dejarlo acá en 420, regreso. Ahí ya tengo los 3 preseteos. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí
en los pasos de la temperatura en 25. Yo no quiero que suba de 25 en 25, yo quiero que suba de 10 en 10. Vamos a dejarlo en 10 en 10. 25 es mucho, voy a bajarlo en 10 en 10. Este 10 depende de cada uno. En el standby hay que dejarlo en 80, es decir, cuando pase en standby, cuando la temperatura no se utiliza el equipo, automáticamente va a pasar a 80 y luego se va a apagar. Vamos a dejarlo ahí. El cooling, dejarlo tal cual. Acá, para calibrar las temperaturas, si ven que la temperatura no era adecuada, pueden poner un sensor de temperatura y calibrar. Lo voy a dejar tal cual, ¿no? El brillo de la pantalla, dejarlo en 10. Los seteos por defecto, si quieren resetearlo a 0, vamos a dejarlo en tal cual como está. Quieren regresar los valores de fábrica, lo resetean. Y finalmente tenemos el About, es decir, la marca y la versión 1.2. A la hora de publicación de este equipo no existen actualizaciones y es más, no se puede actualizar porque no tiene ni un puerto USB al cual podamos actualizar. En otras palabras, no es factible actualizar este equipo por software ni menos por hardware, y eso es todo, ¿no? Entonces, para regresar, mantengo presionado esto y regreso. Nuevamente, enciendo. Miren, ahora el canal 1, ¿no? Si yo quiero cambiar al canal 2, y ahora miren la temperatura cambió, 350 y 15, y el canal 3, recuerdan, 420, y el canal 1, 150 10, lo que les hablaba. Ahora, ¿cómo apago? Simplemente para apagar, mantengo presionado, ¿no? Y por ejemplo, ahí está bajando la temperatura a 150. Si yo quiero apagar, mantengo presionado durante unos segundos y se apaga. El apagado hace que la temperatura comience a descender hasta 80 grados, que es lo que hemos seteado, y luego se va a apagar. Es decir, se va a apagar la pantalla y se va a poner en azul, ¿no? Esta parte del LED, indicando que ya entró en modo apagado o en modo shutdown por completo. Ahí está apagando. ¿Por qué? Porque estaba seteado a 80. Esta temperatura yo la puedo setear a 100, por ejemplo, y obviamente cuando apague va a apagar más rápido porque va a llegar a 80 o a 100, dependiendo cómo le hayamos seteado, y se va a apagar. Algo importante aquí es el color. Cuando por debajo de 100 grados centígrados se pone en verde, por encima de 100, ahí se va a apagar en 80, por encima entre 100 y menos de 300 se pone en amarillo, y por encima de 300 se pone en rojo. Ahí vieron, ya se apagó. Voy a encender nuevamente, miren, voy a encender nuevamente manteniendo presionado, ¿no? La marca, el logo. Luego me pide presionar una tecla para empezar a calentar. Ahorita está en 150. Y ahora miren, algo importante que les quería decir es cómo mantengo en modo standby. Yo estoy trabajando ahorita en 150 grados, por decirlo, ¿no? Yo lo pongo acá, miren el color verde porque está por debajo, color amarillo, perdón, porque está por debajo de los 300 grados centígrados, pero no por debajo de los 100. Cuando yo lo pongo acá, automáticamente entra en modo standby. Miren, ya pasó, está al modo sleep, ¿no? Entra al modo sleep, y cuando llegue a 80 va a pasar al modo standby. ¿Por qué? Porque tiene un interruptor electromagnético que cuando sensa de manera magnética que lo has puesto sobre la base, automáticamente entra al modo sleep. Ahí está entrando al modo sleep, ahí están viendo el modo sleep. Cuando llegue a 80 va a entrar al modo sleep y va a quedar dormido, salvaguardando la vida útil de la punta y del equipo. El modo standby, y cuando yo lo levanto, automáticamente nuevamente empieza en la temperatura donde lo dejé, ¿no? Ahora, si yo nuevamente lo pongo y lo dejo ahí, después que ha llegado al modo sleep, ojo, pasa al modo standby a 80, y después empieza a correr los 5 minutos que yo le he dicho, ¿no? Para que después de los 5 minutos ya hace el auto shutdown, ¿no? Para que se apague por completo, ¿no? Estando en el modo standby, yo puedo levantarlo y seguir trabajando sin ningún problema. Pero si yo dejo más del tiempo, de los 5 minutos estando en su base, automáticamente después de los 5 minutos que yo le he seteado en la parte de configuración, el equipo se va a apagar por completo, es decir, va a pasar a ponerse en azul y se va a apagar por completo. Como ven, es un equipo interesante que realmente vale la pena tener en nuestro taller de electrónica, y a un precio muy pero muy bajo, como lo vamos a ver después. Ok, después de haber visto las opciones de configuración, ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las pruebas técnicas, en donde vamos a desoldar y soldar componentes SMD.
Bien, nuevamente con ustedes, ahora estamos en la parte más importante, la parte de las prácticas para desoldar y soldar componentes electrónicos. Tengo esta tarjeta de una placa de un controlador de vuelo, de un robot que está dañada, ya un tiempo atrás lo tengo, y justamente tengo varios componentes electrónicos que vamos a desoldar, al menos algunas resistencias, condensadores. Ok, vamos a utilizar esta placa. Vamos a utilizar nuestro microscopio, acá les estoy mostrando, que un tiempo atrás revisé aquí en mi canal de YouTube, que vamos a utilizar un juego de pinzas que compré en AliExpress. No estoy recomendando AliExpress, pero igual les estoy mostrando. Esta es la pinza ideal para retirar componentes SMD, que vamos a utilizar también. Vamos a hacer dos pruebas para retirar componentes. Uno, sin utilizar el flux, y la segunda prueba utilizando el flux. Voy a utilizar este flux líquido para mejorar la absorción de la temperatura y retirar más rápidamente el componente. Ojo con el detalle, hay varias técnicas de poder soldar y desoldar componentes. Y algo importante, voy a utilizar esta soldadura en pasta, que también usé un tiempo atrás en un video cuando les enseñé a desoldar componentes SMD, pero voy a utilizarla para soldar algunos componentes de manera rápida con nuestra pistola de soldar. Acá tenemos nuestra pistola de aire caliente, ¿no? Y lo que vamos a utilizar para esta prueba, una temperatura, vamos a ir a la temperatura 3. Miren, vamos a ir a 420 grados centígrados, pero no a 20, ¿no? Vamos a bajarle, vamos a ponerle en este caso, no a 20, vamos a ponerle en este caso 12 de aire, miren, 12 de aire para esta prueba, ¿ok? Vamos a poner la otra cámara en modo microscopio para poder retirar componentes sin el uso del flux. Bien, lo primero que vamos a hacer es retirar este componente, esta resistencia, y les estoy mostrando este de acá, 30C. Sin flux, esta 30C tiene un código especial que incluso ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube cuando hablamos de los componentes SMD, un video que te invito a que lo puedas ver aquí en mi canal. Ok, vamos a empezar desoldando esta resistencia 30C sin flux. Ok, empezamos entonces a la temperatura que les hablaba, 420 grados centígrados, ahí les estoy mostrando. 420 grados centígrados, 12 de aire. Vamos a empezar con esta primera resistencia de 30C, ahí. Aplicamos el calor en círculos. Con cuidado, sin dañar el componente. Y salió. Así de rápido y fácil. Ahí están viendo el componente. Voy a ponerle eso por acá. Ahí están viendo cómo retiré el componente de una manera rápida. A esta temperatura salen rápidamente los componentes. Voy a retirar esta otra resistencia de 512 que está a la derecha. Todas sin flux.
están viendo, así de rápido y fácil. Pues bien, señores, dentro de las conclusiones y recomendaciones, un equipo que realmente vale la pena, altamente ergonómico, miren, fácil de poder manipular como lo hemos visto en la parte práctica y en las configuraciones, un buen material, la base sólida de un material bastante fuerte, strong. La verdad que el equipo me encantó por las opciones de configuración, por los estados de preseteos, lo rápido que puede calentar y sobre todo bajar su temperatura a través de su sistema de enfriamiento, control electrónico a una alta precisión a través de un microcontrolador utilizando un control PIT, pantalla de 1.54 pulgadas, alta calidad y lo más importante, a un muy bajo precio. Si realmente están interesados en esta herramienta, aquí en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que lo puedan adquirir a un costo muy pero muy bajo. Es una muy buena calidad, es una gran oportunidad para que puedas adquirir una herramienta de calidad, muy buena calidad, ergonómica, a un muy bajo precio. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la aerodinámica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, los invito a que me sigas aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Algo muy importante es que si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de regalarme un yape. De esta manera vas a poder contribuir a que este canal pueda seguir creciendo y compartiendo conocimiento. Como sabrán, Yape es una billetera digital y aquí les estoy dejando mi código QR para que puedan
enviarme un yape si así lo desean. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.